Muy buenos días. Dentro de la asignatura Teoría y Campo de la Educación impartida por el maestro Dr. Manuel Raimundo Rodríguez Bersunza, me ha tocado explicar el tema la educación como un sistema complejo. Iniciemos. En este tema analizaremos el concepto y sus características, el de educación, la relación que existe entre los integrantes del mismo, sus objetivos, conformación y los sistemas de roles y valores que les determinan como tal, su interacción y los efectos de esta. Aprenderemos los tipos de vínculos que se establecen dentro de un grupo de clase, desde el afectivo hasta el cognoscitivo, generando con ello relaciones tanto productivas como conflictivas que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En virtud de que el sistema educativo ha posibilitado la construcción de una gama de subsistemas independientes, como lo es el pedagógico, el didáctico y el curricular. Iremos a lo largo de este video analizando 4 grandes ramas en el tema. El proceso instructivo formativo, la educación, el proceso educativo general, la pedagogía, el proceso docente educativo, la didáctica, y los procesos institucionales, el currículo. Iniciemos con el proceso instructivo formativo, la educación. Decíamos, pues, que la educación, que es un ente que se genera, se da, se origina en la escuela, misma que ha sido creada por la sociedad y que a ella se debe, pues evidentemente su misión es contribuir a la formación de las personas, resolver los problemas que emanan de las necesidades sociales. Ella se traza objetivos que relacionan el desarrollo de las ciencias en el mundo vivo. La escuela, así concebida, está inmersa en una sociedad. La educación es para la vida. La sociedad es un sistema complejo y dentro de él la educación se constituye como un sistema, una complejidad dentro de otra complejidad. El proceso instructivo formativo, la educación, es una realidad de particular complejidad, resultado de la interacción de dos procesos también complejos, la instrucción y la formación, que comparadas con una parte del ser, serían el pensamiento y el sentimiento. Esta visión multidimensional del sujeto educando es el escenario de una complejidad que alude a todo lo que desprende de la relación mente-cuerpo y singularidad en el espíritu del alumno. Tenemos que ser muy conscientes que cuando hablamos de el proceso de educación, no lo podemos separar de conceptos como ética y conocimiento, sentimiento y saber, ciencia y valores, aptitudes, arte y ciencia, puesto que lo constituyen. La separación de estos elementos podría llevarnos a un problema en la educación, ¿no? Es decir, debe quedar claro que la educación reúne procesos diferenciados, por un lado referidos al desarrollo de actitudes, sentimientos, convicciones, y por el otro lado al desarrollo de pensamiento, de conocimientos, de habilidades, es decir, referidos al orden respectivo a la formación, a la instrucción. En este sentido, puesto que el proceso educativo, puesto que la educación es un proceso formativo, pues debemos tener en cuenta que se está impartiendo instrucción, formación al hombre. En este sentido, pues debemos de tener en cuenta que el hombre es instruido cuando ha desarrollado su pensamiento, cuando posee la capacidad de resolver problemas en su actividad cotidiana, cuando puede hacer uso reiterado de la lógica de la actividad científica en su actividad profesional y laboral. La instrucción es el proceso, el resultado de preparar a hombres capaces, inteligentes, que hayan desarrollado su pensamiento. Desde luego, la educación no puede reducirse también a la instrucción únicamente, puesto que el ciudadano vive inmerso en un conjunto de relaciones sociales que lo van formando, determinando rasgos en su personalidad, mediante las cuales expresa los valores,
los objetos y las personas que tienden a él. Entonces surge esta gran duda cuando hablamos del proceso formativo, inductivo. Debemos preparar al ser humano, pero al mismo tiempo debemos tener personas que lo preparen. Entonces, en esta interrelación necesitamos conocer, necesitamos aprender conceptos relacionados con la pedagogía. La pedagogía es un proceso educativo general, es un sistema abstracto en el contexto del sistema educativo. La pedagogía permite científicamente la educación de una sociedad. La pedagogía analiza el proceso educativo que se desarrolla a nivel institucional, a nivel de grupo, lo que ocurre en el aula, considerando aspectos como la sensibilidad, específicamente la afectividad, la cognición, la sensibilidad. Es gracias al estudio de la psicología cuando nos damos cuenta de este gran sistema que forma parte de este sistema llamado educación. Es por la pedagogía que nos damos cuenta que el hombre, como ser humano, tiene muchos aspectos que también deben ser nutridos. Y si en la educación no son considerados, entonces hemos de terminar dando una educación deficiente. Por ejemplo, cuando la educación se limita única y exclusivamente a la instrucción, entonces separamos algunos aspectos como el moral. Y todos somos muy conscientes de lo que esto ocurre cuando una educación de este tipo se imparte. Un buen ejemplo sería, hablando de economía, pues aparecen modelos en donde lo único que interesa es la productividad, en donde lo único que interesa es generar riqueza para unos bajo o el yugo o por el yugo de otros. Entonces, ¿qué sentido moral tiene esto? O bien, si separamos estos aspectos, pueden surgir avances tecnológicos como ya nos ha ocurrido en el caso del estudio del átomo que ha originado el desprendimiento de armas verdaderamente de destrucción masiva, el caso de la bomba atómica. ¿Qué caso tiene desarrollar ese tipo de conocimiento si significa o puede significar la destrucción del ser humano? O más aún, ¿qué caso tiene separar la educación de aspectos tan fundamentales como el amor a la naturaleza cuando nos estamos dando cuenta del daño que estamos ocasionando al planeta? De esto se ocupa la pedagogía, de esta relación de cosas que deben conjuntarse para poder brindar una educación. Sin embargo, este aspecto pedagógico de enseñar recae sin lugar a dudas en un individuo en particular, que es el docente. Mientras que la pedagogía se ocupa de todo el proceso educativo, la didáctica atiende solo el proceso sistémico, organizado y eficiente que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal especializado, los profesores. La didáctica es una rama de la pedagogía. La sociedad gesta las instituciones de docentes y las responsabiliza de formar a sus ciudadanos, tanto en su pensamiento como en sus sentimientos, de acuerdo a ciertas relaciones imperantes en la sociedad. Es por esto que la didáctica es muy importante, porque en ella aprendemos y nos damos cuenta de todo lo que el docente tiene que ser consciente que debe realizar para poder impartir una educación de calidad y de enseñanza. Evidentemente, la sociedad, ante esta preocupación del peso que cae sobre el docente, pues ha gestado instituciones docentes, pero también las gesta para tener maestros capacitados, pero al mismo tiempo las responsabiliza de formar a sus ciudadanos, tanto en su pensamiento como en sus sentimientos, como en las relaciones que socialmente se dan, ¿no? Una parte importante de la didáctica es tener en cuenta que siempre tiene en consideración los siguientes elementos, ¿no? Dado que la didáctica es un proceso docente educativo estudiado de un modo más analítico, pues nos damos cuenta que existen, decía yo, los elementos siguientes. El problema,
que es la situación de un objeto que genera una necesidad de alguien, quien a su vez desarrolla un proceso para su transformación. El objetivo, el propósito o aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el objeto para que una vez transformado satisfaga sus necesidades y de este modo se resuelve el problema. El contenido, los diferentes objetivos de las ciencias que ha construido la cultura. El método, la organización interna del proceso docente educativo en tanto comunicación y acción. Los medios, las herramientas que se utilizan para el desarrollo del proceso. La forma, organización que se adopta desde el punto de vista temporal y organizacional en la relación docente-discente. Y por supuesto, la evaluación, que es la constatación continua del avance de este proceso. Finalmente, un cuarto elemento fundamental de la educación es cuando analizamos los procesos institucionales, el currículo, ¿no? En el campo educativo, además del movimiento que hay entre pedagogía y didáctica, por este movimiento ocurre algo más, la dimensión curricular. La pedagogía se desarrolla en la escuela a través de la didáctica y se regula a través de planes de estudios. El currículo es parte fundamental en la educación, porque por él tenemos sentido de la organización educativa, por él es que se construye el currículo a partir de una experiencia del hombre en el mundo, de manera tal que adquiere un sentido formativo con una orientación específica. Ello implica una planificación concreta de las acciones de la institución, es decir, el currículum muestra caminos. Podemos decir entonces que llamamos currículum a una situación que se expresa en el siguiente ejemplo. Cuando un profesor se propone enseñar literatura a los estudiantes de determinado grado, orientando por el correspondiente programa de asignaturas con apoyo de tales o determinados recursos, ajustándolos a cuáles o determinados propósitos, pues es porque obviamente en alguna instancia, lo que aquí llamamos institución, se ha determinado que se enseñe esa materia a tales alumnos con tales recursos y con sujeción a tales propósitos. Esto es a lo que se llama currículum, ese conjunto de planes, de normas que definen y dan el camino al quehacer docente. Finalmente, quisiera compartir con ustedes que el concepto de educación es un concepto muy amplio. En particular, la realización de esta actividad me ha permitido organizar y estructurar las ideas asociadas que tengo al tema de la educación. Aprender que la educación es un sistema complejo. He logrado sintetizar las ideas principales de este tema, espero haberlo logrado en las diapositivas que he presentado y por supuesto a través de la elaboración del guión para tener una narrativa simple, precisa y que transmitiese las ideas de importancia. La educación indiscutiblemente es un sistema complejo formado por varias complejidades, ¿no? Ya mencionamos la complejidad que es la pedagogía en sí, en donde está el proceso instructivo formativo, la didáctica, toda esta interrelación que se da en el quehacer del docente al enseñar y por supuesto el currículum, ¿no? Toda esta complejidad que define las normas, los programas, los objetivos, los propósitos que dan guía al maestro en su labor de enseñar, ¿no? Indiscutiblemente, la educación es un sistema complejo. Muchas gracias por haber escuchado esta exposición y les agradezco infinitamente la atención que hayan dado a la misma. Mi especial agradecimiento al maestro Manuel Raimundo Rodríguez Bersunza. Su servidor, Hernán Rafael Díaz Martín, les da las gracias.